Hola, buenas noches. No sé si me escuchan, me ven por ahí, si puede dar alguna señal, este, para poder comenzar justamente con el tema de hoy, que es en relación a la adolescencia. Bueno, pues no sé si por ahí hay alguien. No pueden ir diciendo, a ver si alguien me ve. Ok. Buenas noches. Tormenta y empuje, ¿no? Será el tema que nos convoque el día de hoy. Buenas noches, Fernando. Hablando de adolescencia, bueno, tormenta y empuje son dos términos que a Freud le gustaba, los que denominar a la adolescencia, y bueno, tomé esos dos términos. Sin embargo, hoy quiero dar cuenta un poco de los elementos que dan la posibilidad de hablar, ¿no? Y de registrar cuáles son los elementos de la adolescencia. Para eso tomé básicamente dos autores, obviamente, bueno, Freud, pero también una obra de teatro que finalmente se lee en una de las sesiones de Freud, y unos comentarios que hacen los que están ahí en esa reunión, los comentarios que hace Freud. En fin, me parece que la idea un poco es poder delinear, dibujar algo de esta etapa que es muy difícil. Bueno, yo soy Griselda Sánchez y bueno, soy doctora en psicología por parte de la UNAM. Luego soy terapeuta psicoanalítica de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Hice mi formación como psicoanalista en esa misma institución. Después hice la formación para didacta. Soy analista finalmente didacta de la IPA, de la International Psychoanalytical Association, y también de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. Después de haber salido de la asociación psicoanalítica, formamos una sociedad de la cual fui fundadora y fui la presidenta. Y el día de hoy, ahora soy analista del Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas. Y bueno, ahí estamos trabajando de manera ardua e importante en la formación psicoanalítica, ¿no? Algo más, bueno, algunos textos en colaboración en revistas como Caliban, que es la revista de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. De alguna manera, bueno, ahí hay unos textos en los libros sobre anorexia y bulimia, algo sobre el inconsciente, sobre los sueños, en fin, hay varios textos de autoría, en colaboración, así que bueno, de alguna forma
ahí estamos. Bueno, para empezar, yo quisiera hablar de la adolescencia, primero con su definición, porque a mí me es muy importante. He escuchado en muchas ocasiones el asunto de la definición de adolescencia, y me parece que hay un equívoco. Hay un equívoco ahí porque en el diccionario etimológico de Arnaud Millet nos habla de la palabra y la descripción y el deslizamiento que tuvo la palabra para llegar a ser adolescencia. Pero antes que eso, quisiera referirme a Rousseau, quien fue el primero que utilizó el término adolescencia, ¿no? Por ahí de los 1762 en su Emilio. Y después de esa ocasión, en realidad el término entró en desuso y ya nunca se volvió a emplear. Esto se retoma justamente a finales del siglo XIX y empieza a estar como ya más como concepto a trabajar a principios del siglo XX, específicamente en la psicología, en la pedagogía y en la sociología. Entonces, bueno, a partir de eso el término es empleado, bueno, y este empleado también tiene que ver con la cuestión en donde los jóvenes tienen que trabajar, y entonces tienen algún derecho y obligaciones, y entonces toman de esta vicisitud elementos para poder dar lugar a las cuestiones que están dándose de ahí, ¿no? En fin, bueno, entonces les decía que a principios del siglo XX, entonces se utiliza el término para designar un nuevo objeto social, y es un nuevo objeto social. En el caso de Freud, prácticamente en muy pocas ocasiones utiliza el término adolescencia. 1896 más o menos lo utiliza una vez, y otra vez en otro artículo. Casi siempre se refiere a pubertad. Hay un psicoanalista belga en donde habla de la adolescencia como un síntoma de la pubertad, y si nosotros vemos, por ejemplo, algunas de las características, más bien las características que Freud describe como pubertad, vamos a ver que son las mismas que nosotros tenemos como adolescencia. Ok, bueno, dicho esto, en cualquier momento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que requieran, pues no duden en escribirme. Déjenme ponerlo por aquí, a ver quién anda por acá. El asunto es que aquí no puedo mover los comentarios. Por alguna razón no puedo hacerlo, pero bueno, intentaré ver si se puede mover. No. Va a estar un poco difícil. Si alguien puede escribir algo aparte de las buenas noches para saber si yo voy a poder leerlos. Sí, entonces la dinámica es: yo voy a estar hablando, en cualquier momento me pueden interrumpir, y sí, nada más requeriría ver si hay alguien ahí. Más que alguien, en realidad quiero ver si me llegan a mí los comentarios o las preguntas. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces les decía, el término de la adolescencia
¿no? Y la adolescencia, déjenme eso sí leerlo porque está un poco complicado, dice, es de la raíz indoeuropea al, que significa nutrir, crecer, y esta a su vez derivó en una voz latina, alere, que significa alimentar. Esto finalmente dio a la palabra alechere, que significa aumentar. A partir de este último término, se le añadió el prefijo ad y se formó el verbo adolecere, que significa crecer y desarrollar. En latín, la palabra adolescencia proviene del verbo adoleo, que no se deriva de ad y doleo, que significaría carecer de, y en realidad lo que sucede es que por la proximidad fónica, a veces de modo incorrecto, se acerca a la palabra adolecer. Entonces, adoleo, finalmente, la palabra adoleo es adultus, adultum, y según este diccionario, el que les comentaba de Ernest Millet, significa de cara al altar, aquel joven ya adulto que puede oficiar ya como el paso a ser hombre. Conere finalmente también significa bullir, ser consumido por el fuego. En todo caso proviene de ad y de oleo, y su incoactivo olesco, crecer, es decir, desarrollarse, desenvolverse. Parece que esto sí hace un poco la diferencia. Y como les decía, bueno, tormenta y empuje, retomo los términos de Freud, ¿no? Para hablar de adolescencia, porque hay toda una tormenta de elementos que van a estarse, que permiten, ¿no? En este paso transitar a llegar a la constitución subjetiva. En fin, bueno, vemos que la adolescencia o la pubertad comienza, ¿no? También con el término de la infancia. Pero desde siempre, pues, la constitución del ser humano está en función de pérdidas, de duelos, de faltas. Y bueno, desde que nacemos, ¿no? Desde el caminar, el amamantar, el cambiar de forma de alimentación, desde el respirar, caminar, esfínteres, etcétera, etcétera. Es decir, toda la vida estamos dejando cosas y retomando cosas, cada vez resignificando. Y en el advenimiento de la adolescencia es esto, una resignificación de muchos elementos que habían estado en la infancia, pero que ahora adquieren un nuevo sentido. Un nuevo sentido, ¿por qué? Porque precisamente la sexualidad a la que se había estado dando un cauce casi de represión, ahora existe la posibilidad del ejercicio. Y hay muchas tareas que el adolescente requiere para poder subjetivarse, para poder dar cuenta de su propio deseo, para poder dar cuenta de sus propias elecciones de objeto también, ¿no? Entonces, bueno, hay una función de este tránsito, ¿no? Y obviamente este tránsito también están implicados los hermanos, están implicados los padres, es decir, muchas de las respuestas que tiene el adolescente también están muy vinculadas en relación con los padres, pero bueno, ya veremos un poco eso. Entonces, bueno, la adolescencia, como decíamos, constituye un momento especial de subjetivación, con una intensa reformulación de la historia significante del sujeto, y al mismo tiempo es un espacio-tiempo donde los movimientos estructurales
de los múltiples sentidos y no sentidos, arman, desarman, rearman, reconstruyen una serie de fantasmas desiderativos en razón de las mociones pulsionales, y de donde dicha reformulación da cuenta de manejos yoicos, da cuenta de un intenso, pero intenso trabajo de resignificación. Hay un nuevo reposicionamiento subjetivo. Esto me parece que es muy, muy importante, ¿no? Bueno, hay un movimiento en diferentes áreas, ¿no? El trabajo con todo esto requiere de un medio ambiente facilitador. La importancia de las funciones parentales no se hace negar. Y bueno, Freud, por ejemplo, nos dice, cito, que con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida sexual infantil a su conformación normal definitiva. Ahora es dada una nueva meta sexual. Para alcanzarla, todas las pulsiones parciales cooperan, a la par que las erógenas se subordinan al primado de la zona genital. En 1895, en Estudios sobre la histeria, que es en el texto que les comentaba, nos dice, la escisión de grupos psíquicos es un proceso normal en la adolescencia. Fíjense la escisión. Y bien se comprende que su posterior recepción dentro del yo proporcione una ocasión aprovechada con alta frecuencia de perturbación psíquica. No es poco usual que a veces se vea a los jóvenes como psicopatológicos, con una gran patología y a veces hasta psicosis, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llegado chicos 16, 17 años en donde llegan con diagnóstico de psicosis. ¿Y por qué? Porque hay como toda una remoción de elementos y a veces no se cuentan con los suficientes elementos para poder hacer frente al embate de la adolescencia por la metamorfosis de la pubertad. Entonces, a partir de esto se genera una serie de fantasías, obviamente, pero que ahora ahí dan la posibilidad de poderlas ejercer. Entonces, esto a veces sucede, de verdad les digo, con regular frecuencia, que lleguen con diagnósticos de patologías muy severas y al poco tiempo, cuando uno empieza a escuchar a los jóvenes, en realidad uno no está escuchando una patología para empezar. Escuchando a los jóvenes uno escucha todo este embate, toda esta tormenta que están librando para poder reformular su ser prácticamente. Toda esta subjetivación me parece que es importante y poder acompañar también al joven es fundamental. Bueno, acciones en esta. Me gustaría leerles esto. Fíjense, dice esto. Bueno, dice, no veo esperanza para el futuro de nuestro pueblo si éste ha de depender de la juventud frívola de hoy, ya que ciertamente todos los jóvenes son precipitados más allá de toda descripción. Cuando era niño, fuimos enseñados a ser discretos y respetuosos con nuestros mayores, pero actualmente los jóvenes son extremadamente necios e intolerantes de cualquier freno. Esta cita la podía haber escrito cualquier adulto el día de ayer, ¿ok?
Sin embargo, esto fue escrito por Hesiodo en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la etapa de la adolescencia como etapa, ¿no? Como periodo y como los elementos que la conforman son los mismos. Lo que cambia es la forma de presentación. Y la forma de presentación en realidad sí tiene que ver con todo lo epocal, ¿no? Vamos a ver si tiene algunas precisiones la época, pero de cualquier manera, si ustedes ven, pues esto pues se da, esto cualquier adulto lo podía haber escrito, si están de acuerdo conmigo. Bueno, entonces las aceleraciones obviamente surgen, ¿no? La vida sexual de los jóvenes, anteriormente podíamos mencionar que entre 15 y 17 años para varones y para mujercitas, y hoy día vemos que eso cada vez más frecuente, la edad es mucho menor. Estas aceleraciones corresponden justo a diversos cambios sociales y culturales. Hay dentro de las tareas, digamos, que uno tendría que hacer como adulto, es obviamente la cuestión de los límites. Sin embargo, la línea divisoria entre un elemento y otro es tan, ¿qué les puedo decir? Tan delgada, ¿no? Que lo que sucede es que una cosa es el límite y otra cosa es hacer que el adolescente se someta y entonces termine en una situación de sometimiento, y la tarea de la adolescencia en términos de realizar una subjetivación no se dé. Hay una genitalidad traumática, y es traumática justamente porque lo que está en juego es la castración simbólica. De lo que se trata también en la adolescencia es de soltar amarras para configurar justamente las propias. Soltar las amarras del otro, ¿no? Que había estado hasta ese momento atado. Y entonces, bueno, esto es lo que también prevalece. Y nosotros en el trabajo a posteriori, esto es algo que va sucediéndose todo el tiempo, como les decía, armando y desarmando y rearmando cada uno de estos elementos. Hay alguna cuestión importante que yo insisto en relación con las figuras parentales, que la indefensión del yo frente a todos estos cambios es algo que está ahí, la indefensión, la vulnerabilidad. Recuerdo que, por ejemplo, Dolto mencionaba un poco esta figura del caracol que muta y cambia y tiene que dejar el caparazón, y entonces se vuelve muy frágil para llegar a ser adulto y poder tener una concha muy fuerte. Entonces habla a mí esta figura me ayuda mucho para poder hablar y sentir esto, que el adolescente se siente vulnerable y vulnerado frente a todo lo que le está ocurriendo desde afuera y desde adentro, ¿no? Por ejemplo, también frente a todo esto, Dufour, él mencionaba que estas organizaciones que dan la posibilidad de una resignificación podría ser compensada esta indefensión a través de 4 formas. Uno, por ejemplo, es a través de las pandillas. Esto a través del mecanismo identificatorio, con grafitis, con territorios, a veces con conductas violentas y delictivas. A veces sucede eso, ¿no? Recordemos que esta es la compensación frente a esta vulnerabilidad, y donde nosotros como tal
hablando de figuras adultas, no hay un acompañamiento. Otra forma es la secta, esta en donde el adolescente intenta, el mecanismo de la desmentida está ahí, pero se erige como un otro que garantiza finalmente la posibilidad de una presencia permanente. Esto también ayuda a esto, ¿no? La tercera forma es a través de las dependencias en donde justamente el joven no se inscribe en el orden del deseo, sino en el orden de la necesidad, y sustituye esta falta por un objeto de dependencia. El clásico ejemplo es el de las adicciones. Y por último, en situaciones donde el sujeto se constituye en el lugar del otro y se iguala a un Dios, toda la parte omnipotente y de todo lo puede, una manera de demostrarlo es matando al otro. Me parece que lo que en la infancia estaba en la fantasía, aquí también se da la posibilidad de su acción. Avatares entonces siempre van a estar a la orden del día. Hay elementos muy claros, sobre todo en cuestión de los ideales fálicos. Aparece también aquello que se llama el deseo de ley, y que es una suerte de revuelta a la necesidad del límite y de la prohibición. Y entonces es donde uno también puede interpretarlo como una pelea por la vida, esta forma de estar atentando, digamos, una parte muy subversiva, pero que finalmente la agresión, que es una de las características o de los elementos de la estructuración subjetiva, hace su aparición de una manera muy, muy clara. Bueno, en la adolescencia, y esto es de todos sabidos, hay duelos, ¿no? También entonces el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por los padres infantiles. Estos padres antes eran todopoderosos y eran unos ideales, ahora empiezan a tener una serie de errores y dejan de ser esta idealización. Entonces, bueno, esto causa dolor, causa enojo, ¿no? Y también el otro duelo es por el rol infantil. Aquí ya tiene otro rol y tiene que aprender a ver qué es ese rol, de qué se trata y qué es lo que sucede. Entonces, en primer lugar, una tarea primordial, y esto lo subraya mucho Winnicott, es justamente la posibilidad de la separación de las figuras parentales, matar simbólicamente al padre. Él lo dice así, es justamente una de las tareas para poder acceder también a este lugar. Entonces es un lugar temido y es un lugar al mismo tiempo deseado. Entonces, el vivir sintomático del adolescente, ¿no? Tiene como características, hay una impronta identificatoria con el apoderamiento, ¿no? En donde se trata de reforzar o de cada límites desde él y con el otro y para con el otro. Apoderarse del otro, de un rasgo, de lo que se ama, de lo que se quisiera tener. Todos estos son movimientos necesarios para la identificación, y todo el tiempo el adolescente está en este vaivén eterno. Además, recordemos que todos estos procesos son inconscientes y lo único que vemos son los efectos a nivel conductual, pero todo este movimiento es psíquico, ¿no? Hay una reestructuración. Bueno,
Veamos, la agresividad es lo que les decía, es otro de los elementos y es uno de los elementos más importantes y es indispensable para pelear por su constitución yoica, valga el término a propósito de este grupo, agradeciendo a Arturo y a Jesús y a todos los que están en yoica. Vamos a ver una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la relación de objeto en la adolescencia, la de una estructura dependiente y una que mencionó de matar al otro? No entiendo mucho. La relación de objeto es la elección de objeto que va a tener en la adolescencia, pero la de una estructura dependiente no es una estructura dependiente, son en realidad son formas que el adolescente toma, ¿no? Es lo que puede tomar en su quehacer subjetivante frente a la indefensión y frente a la vulnerabilidad en la que se encuentra. Estos son formas de hacerle frente por no poderle hacer frente, en realidad son formas compensatorias. Una, lo que decía, no sé si es eso lo que me dices, una es el asunto de las dependencias, otro es igualarse a ¿no? Esta parte es omnipotente y omnipresente, y la única manera también es poder apoderarse del otro a través de matarlo. La otra es la secta, donde se erige como otro que garantiza una presencia permanente, y la primera es en relación a la pandilla, que es los elementos identificatorios que le van a proveer de un grupo, en este caso, como es compensatorio, son grupos de pandillas, son señales identificatorias con conductas delictivas, básicamente, ¿no? Y violentas, sobre todo. No sé, Liliana, si pude responder a tu pregunta, pero bueno, es la idea, si no, ahorita la podemos ampliar. Y ahora sí, esto es como lo compensatorio, y de los elementos ya de la adolescencia, entonces tenemos las identificaciones y desidentificaciones. Recordemos que todo es una resignificación. Y tenemos la parte de lo que decía del apoderamiento. También tenemos la parte de la agresividad, que ahí hay un tránsito de lo especular también, lo que decíamos de la constitución yoica, ¿no? Separada del otro. Ahora sí, la tarea a realizar es separarse del otro, separarse de las figuras parentales para poder elegir justamente sus propios objetos. No sé, en esto de la relación de objeto es elegir sus propios objetos más allá o diferente más bien de las figuras parentales que hasta ese momento como infantes estaban completamente dirigidas hacia la madre o hacia el padre. Entonces, bueno, pasa por eso. Recordemos además que sexualidad y agresividad se codeterminan. Entonces siempre van a estar juntos, y da la posibilidad de determinar a un sujeto deseante que además requiere de un apoderamiento, y este apoderamiento es un concepto bisagra entre pulsión y narcisismo. Déjenme ver, pero no sé si hay la pregunta aquí. No. Ok. Bueno, se necesita entonces limitar la violencia, la transgresión, porque siempre va a haber la tendencia a deslizarse, a saber todo, a hacer todo, a tener todo, ¿no? Hay una recreación de la dolorosa disyuntiva
entre el poder entre el perder la omnipotencia, que es el famoso yo ideal, y sostener los propios ideales, que es el ideal del yo, que es un tremendo trabajo y eterno tiempo que insume la castración simbólica. Siempre hay una pérdida en todo esto para dar la posibilidad de llegar a algo. En términos de llegar también a esto en relación a la subjetividad, la erotización del dolor y de la muerte en el adolescente está muy, muy, muy vinculado. Y bueno, de ahí a toda la parte de la actuación. La actuación, el acto como discurso en el adolescente está muy presente también. Alguien podría decir, miren, es lo mismo en la infancia que en la adolescencia, que en la vida adulta, porque la estructuración se da de tal y tal manera. Entonces, lo real de la sexualidad está presente tanto en la infancia como en la adolescencia y en la adultez. Sin embargo, sí hay por todo este embate, ¿no? Que es un embate que es en el único momento que se da. Esto sí requiere a veces de parcelar las edades o las etapas, que es por eso la infancia, la adolescencia y la vida adulta. En realidad es por eso, por todo lo que acontece. Entonces fíjense que tenemos como características, tenemos el apoderamiento, la agresividad, ¿no? En términos de la necesidad de objetos y de separarse de objetos al mismo tiempo, y la vulnerabilidad y obviamente el acto. Para el adolescente es muy importante el acto como discurso, es decir, nosotros tendríamos que estar oyendo también a través de lo que están diciendo. El adolescente entonces habla con su cuerpo dentro y fuera de sesión, y esto también a cada rato lo vemos en sesión y en transferencia, ¿no? A veces el lenguaje adquiere perfiles muy singulares, llenas de palabras inventadas. Esto lo vemos todo el tiempo, y a razón de esto me viene a la mente cuando Freud escribía las cartas de juventud con su amigo Silverstein, utilizaban sus apodos, ¿no? De Cipión y Berganza para firmar, que es justamente esos eran los seudónimos que utilizaban de coloquio de los perros de Miguel de Cervantes, ¿no? Freud le gustaba mucho, y entonces, bueno, tomaban estos nombres, y estos nombres además significaban para ellos, es muy interesante, y que eso nada más lo iban a saber ellos, significaba que se iban a hablar con toda franqueza. Estas cuestiones de lealtad también en la adolescencia resultan ser muy importantes. A ver, veamos, Liliana, sí, Fernando, Freud no plantea la elección de objeto a partir de la adolescencia como una compensación de aquello que falta en la introyección que realizó de las figuras parentales por aquello de la elección de objeto anaclítico. Freud lo que plantea es la elección de objeto, pero fuera del ámbito edípico, ¿no? Habiéndose sucedido el sepultamiento del complejo de Edipo, queda justamente a partir de la represión la posibilidad de, esto freudianamente hablando, de elegir a sus propios ya fuera de lo parental. Pero no lo pone como compensación, como dice, de la introyección que realizó de las figuras. No es una compensación, en realidad lo que hace es dar la posibilidad de que los objetos ya no sean los objetos primarios, ¿no? Los objetos incestuosos.
Y la adolescencia sirve para eso. Y por eso hay tanta batalla, tanta lucha, porque tiene que deshacerse de esas identificaciones y poder crear las propias. No sé si por ahí el elección de objeto, esas serían las formas de elección de objeto. Pero la elección de objeto a la que se refiere, a la que nos estamos refiriendo, específicos de la adolescencia, están vinculados justamente al hecho de salir de casa, digamos, ¿no? Sea quien sea y como sea. Y como sea, es cierto, ya sea por situaciones compensatorias, que no sé si es a lo que te refieres, Fernando, o finalmente con todas las vicisitudes que puede tener la adolescencia misma, ¿no? Bueno, ya van a ser las 9 y yo todavía no paso. Me gustaría poderle leer un poquito sobre una carta que Freud le escribe a Silberstein cuando tenía 16 años, sobre Gisela. ¿Se acuerdan ustedes que Gisela fue la primera mujer de la que se enamoró Freud? Y algo dice de ella, un pedacito dice: tranquilicé todo el hormigueo de mis pensamientos y solo sentí una leve sacudida cuando la madre pronunció el nombre de Gisela en la mesa. La inclinación apareció como un hermoso día de primavera. Solo mis absurdos aires de Hamlet, mi timidez de pensamiento, me impidieron encontrar diversión y recreo en la conversación con esta muchacha, medio instruida. La belleza de Gisela es salvaje, quiero decir tracia. La nariz aguileña, el pelo largo, castaño, la boca delgada son rasgos que heredó de su madre. La tez morena y la expresión a veces indiferente del rostro le vienen de su padre. Sin embargo, esta es la carta, y sin embargo, Freud tiene que renunciar a Gisela por prohibición del padre. Y entonces le escribe así a su amigo. Dice: querido Eliezer, ¿sabes lo que me ha mandado el poderosísimo Dios? Que no debes elegir entre las mozas de ese país, que es país de idólatras y desalmados, mas ve en el país de mis padres, donde yo he tomado nacimiento, de donde me ha hecho salir el Dios mío, y tráeme el retrato de una de las mozas del país de mis padres. Y el piadoso Eliezer ha dicho: fíate de la fidelidad de Eliezer, que hará lo que te ha mandado tu Dios. Dice: espero que tú entiendas esta alegoría. Finalmente el padre le estaba diciendo que tenía que elegir entre las mujeres elegibles, no era la que él quisiera tampoco. Y bueno, hay otras cartas ahí muy, muy interesantes, pero para hablar de esta etapa, déjenme ver, 40 años después, en 1914, en la psicología del colegial, Freud habla de esta época en ocasión de un festejo del gymnasium al que asistió. Es la edad del bachillerato. Déjenme ver por acá. ¿Dónde está este libro? A ver. Dice: en la segunda mitad de la infancia, esto es Freud, se apronta una alteración de este vínculo con el padre, alteración cuyo grandioso significado apenas imaginamos. El varoncito empieza a salir de la casa y a mirar el mundo real, y ahí fuera hará los descubrimientos que enterrarán su originaria alta estima por su padre y promoverán su deshacimiento de este primer ideal. Halla que el padre no es el más poderoso ni rico, empieza a descontentarle, aprende a criticarlo y a discernir cuál es su posición social. Después, por lo común, le hace pagar caro el desengaño que le ha deparado. Todo lo promisorio, pero también todo lo chocante que distingue a la nueva generación, reconoce por condición este deshacimiento respecto al padre.
Es en esta fase del desarrollo del joven cuando se produce su encuentro con los maestros. Muchas otras, y dice, otras vivencias difícilmente menos importantes tuvimos como estudiantes secundarios con los sucesores de nuestros hermanos y hermanas, con nuestros compañeros, pero estarán destinadas a escribirse en otra hoja. Freud sí habla entonces de la adolescencia y habla de su adolescencia, es interesante, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver. Era un miércoles 13 de febrero de 1907, en la calle de Vergase 19, en una de las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín, cuando los que estaban ahí iban a comentar una obra de teatro. Una obra de teatro que se llama Despertar de la Adolescencia. Y Freud le dedica 1 página y media a hablar de esta obra. Cada uno de los concurrentes da su opinión y era muy importante, ¿por qué? Porque estaban cuestionando acerca de todos los elementos de la sexualidad que estaban muy en boga en ese momento, estaba como cuestionando absolutamente todo. Fíjense que esta obra resulta ser importante primero por esto que les digo, pero también en 1947 Lacan le dedica hace el programa de la obra de teatro que se va a presentar en París, y él es el que hace, no lo invita en 1974, él hace el texto introductorio para la obra de teatro, y es de las pocas veces que Lacan también habla sobre la adolescencia. Esta obra, 1894, ¿no? Más o menos, había sido motivo de escándalo. Había sido motivo de escándalo justamente por la temática. La temática era sobre la sexualidad de los jóvenes y además hablaba sobre la homosexualidad, sobre el suicidio, una muchacha disfrutando de golpearse, es decir, había muchos de estos elementos que el ateísmo, la pérdida de la autoridad parental, evidentemente a todo el mundo adulto esto no le agradaba. Fue muy sonado y fue muy criticado. Lacan menciona que Franklin, el autor, fue digamos que precursor a Freud en el sentido de hablar sobre la sexualidad. Esto, y que da, digamos, como los elementos previos a la escritura de 3 ensayos. El famoso texto de Freud, cuando habla de la infancia, habla de la latencia, habla de la adolescencia, ¿no? De todos estos elementos que están ahí, y dice Lacan, pues fíjense que Wedekind se adelantó a Freud, y se adelantó hablando de todos. Bueno, lo que hizo fue describir, y precisamente Freud, uno de los comentarios que realiza es que Wedekind era un experto, por eso podía hablar también de cada una de las cosas. Y luego, leyendo un poco la biografía de Wedekind, vemos que efectivamente había sido un tipo que gastó la fortuna de su padre, iba y venía, y era muy famoso él era escritor, y entonces también tenía una revista, y era conocido por sus sátiras. Incluso fue a dar a prisión por haber hecho una sátira ¿cómo se llama? Ahorita no me acuerdo, ahorita les digo.
y entonces lo metieron a la cárcel. Pero bueno, toda la fortuna del padre, que el padre era médico, ginecólogo también, y que tuvo que huir a la revolución en los principios del siglo XIX, huyó a América, estuvo aquí, se casó, se regresó a Alemania, eran de origen alemán, y bueno, eso sucede, entonces es un escándalo, y alguien propone en la Sociedad de los Miércoles que trabajen el texto. Yo les recomiendo, hay cosas muy buenas en relación a lo que Freud dijo. Por aquí debo tener algunas de los comentarios que hizo Freud. A ver. Miren, por ejemplo, el primer comentario que hace Freud, aquí viene todo el acta, pero Reitler es el que comienza a hablar sobre la obra. Bueno, es que la obra les tengo que decir, o sea, pues sí voy a hacer un poco mal la onda porque tengo que platicar la obra, pero es de dos muchachos y una muchacha, hay más personajes, pero estos son los principales, y en donde se cuestionan acerca de la sexualidad. Uno está muy preocupado por la beca, entonces tiene que estudiar mucho, pero al mismo tiempo ha leído demasiado, pero no tiene experiencia. El otro tiene más experiencia, siempre va reprobando. Hay una chica que es golpeada por sus padres, y la otra dice, pues es que a mí nunca me han tocado y yo quisiera que me tocaran, ¿no? Como todos los elementos de la sexualidad puestos ahí, intentando ensayar, digamos, lo que es la sexualidad. Es una obra bonita de leer. Yo me enteré hace poco que la acaban de pasar en el teatro aquí en México, hace como 4 meses. En fin, pero bueno, tal vez puedan después volverla a poner, y es interesante verlo, porque tiene que ver con una puesta en escena que retoman Freud y retoma Lacan para hablar sobre los adolescentes o sobre los jóvenes también. Pero fíjense, dice Freud, la obra de Wedekind está llena de méritos. No es una gran obra de arte, pero quedará como un documento de interés para la historia de la civilización y de las costumbres. No podemos pensar que Wedekind no tenga una comprensión profunda de la sexualidad. Alcanza para convencerse de ello ver cómo en el explícito de los diálogos aparecen constantes alusiones de carácter sexual. Pero de allí a creer que la obra responde por completo a un inconsciente, no está más justificado. Es posible producir el acto sintomático más logrado sin saber nada del concepto ni de la naturaleza de los síntomas. Habla de toda la experiencia de este hombre. Dice, para volver al despertar de la primavera, insisto que las teorías sexuales de los niños constituyen ciertamente un asunto que merece ser estudiado como tal. A saber, ¿cómo es que los niños descubren la sexualidad normal? Etcétera. Vienen una serie de preguntas, vienen 3, viene sobre la religión, sobre el ateísmo, sobre el asunto de los golpes, porque retoma los elementos más importantes de la obra. Y bueno, al final hay una cuestión de suicidio también, de suicidio, y la mamá de uno de la chica hace abortar a la hija y se muere con el abortivo. Entonces se muere ella, porque era la vergüenza de la madre, entonces se intentaba todo esto, el experimentar el amor homosexual entre 2 chicos. Luego uno de los chicos
que se entera que por su culpa la chica muere, entonces se suicida, en fin, y al final aparece un personaje que es el hombre enmascarado. Pero no creen que es ninguno de los que ustedes conocen, ¿no? Es otro. Bueno, esto nada más es así como una probadita, en realidad, para que se interesen en leer esta obra y pensar por qué les llamó tanto la atención tanto a Freud y bueno, a los congéneres en ese momento, y a Lacan, para poder hacer un texto en relación con la adolescencia, ¿no creen? La propuesta vital entonces del adolescente tiene que tener una cuestión de agresividad y recordar también la parte adolescente es muy importante pensar en los elementos que están dados para poder dar cuenta de elección de objetos, de la separación, de las desidentificaciones y de las identificaciones. Pensar esto como un momento de, insisto, reestructuración subjetiva para dar cuenta del propio deseo diferente del de los padres. Obviamente, en nuestra época actual y con todo la tecnología que tenemos, hay un tiempo que cuestiona y que da también al mismo tiempo una estructura. De alguna manera, cada uno de nosotros, ya sea en los tiempos de Freud o en los tiempos actuales que corren, frente a este elemento invariante que es lo real, eso siempre va a estar presente. Cada uno inventa el truco que puede, la forma que puede de enfrentar cada una de estos imposibles. Hablando de lo real, de la emergencia, de lo real de la sexualidad en el adolescente como aquello imposible de lograr y que al mismo tiempo estos enojos, agresiones y muchas violencias frente a necesidad de la castración simbólica, de asumir una castración simbólica y poder dar lugar a algo diferente, pero que sea también más amable con él, ¿no? Toda la cuestión tecnológica, ¿no? Ahora también se enfrentan y dice, ¿para qué estudio? No solamente la sexualidad y elección de objetos, o sea, es también a qué se van a dedicar, cómo lo van a hacer. Alguien también podría decir, bueno, yo para qué estudio, no voy a poder ni siquiera tener trabajo. Como alguien contaba, no recuerdo, decía, es que si estudias vas a llegar muy lejos. Y entonces dice, sí, es que me fui muy lejos, me fui hasta la Patagonia, aunque sea mesero, me estudié ingeniería, pero eso no importa, ¿no? Algo así. Entonces, terminar para quedarse como ninis también, cómo se tolera o no se tolera los fracasos, cómo se tolera o no las situaciones de la vida real, de la vida concreta, ¿no? De esa realidad que está enfrente y cómo uno va a asumir, cómo uno va a tomar sus propios mecanismos y hacerle frente a cada uno de estos elementos a través de las propias virtudes y las propias limitaciones. En fin, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Siempre la idea es fomentar algo creativo, ¿no? Creativo en el caso del joven para poder hacer frente a todos, a la emergencia del deseo, digamos, ¿no? Hay una genitalidad real, cambiante, ¿qué es lo que va a ser? Los cambios de paradigma se siguen dando, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, esto, no sé, algo de lo más característico es la organización y la reorganización de los jóvenes para dar lugar a través de la angustia, del dolor y que por esta emergencia son erotizados mucho y cómo esto también nosotros lo podemos ver en el consultorio. Bueno,
Es todo. Espero que haya habido algo de claridad, cuando menos. Hay muchos embates y muchos temas que se pueden trabajar en la adolescencia. Como ustedes ven, hay muchos elementos. Yo tomé unos cuantos y mencionándolos, pero yo creo que esto da la posibilidad de ver como al adolescente de otra manera. Esto es un poco como despatologizar también, ¿no? No sé por ahí, si no tienen alguna otra pregunta, algún comentario, pues muchas gracias por su escucha y bueno, pues adelante. A ver, dice, ¿cómo podría pensarse un tipo de intervención o escucha psicoanalítica con adolescentes en instituciones educativas? Una escucha analítica es precisamente saber, en términos aquí de saber, ¿no? Pero recordemos que depende del grupo, depende del momento, depende de la edad incluso de los adolescentes, pero escuchar qué es, por todo esto es por lo que están pasando y cuáles son los mecanismos que cada uno está teniendo para poder solucionar todas las vicisitudes que la propia adolescencia le presenta. Esto es escucha de uno a uno. No sé específicamente esto que dices en instituciones educativas, el trabajo con los adolescentes. Si uno está viendo, por ejemplo, estos tres o cuatro características, uno podría intervenir a lo mejor, no sé, en un manejo pedagógico, tú estás diciendo, pero yo lo pondría más en términos de estos elementos así, de escucha, pensar qué es lo que le pues, que está preguntando, no sé específicamente qué sería, pero a lo mejor el trabajo en grupo. Creo que hay muchas posibilidades, pero sí depende del grupo, depende de la edad, depende de las necesidades. La escucha como escucha en general es saber que todos los elementos están puestos en juego, todos completamente, y que van a estar en contra y a favor del adulto, en contra y a favor de la infancia, en contra y a favor del par, porque todo esto está siempre en efervescencia, ¿no? Dice Rubén, tenemos una tendencia de suicidios en Chiapas. Curiosamente, la prevalencia es de niños cruzando la adolescencia. Despertando en la adolescencia, el abordaje psicodinámico se complica por la misma cultura. ¿Cuál sería una forma de abordar dicha problemática? Había que pensar esto, me parece interesante esto que hablas de cruzar a la adolescencia, despertando en la adolescencia, ¿no? Dice, tendencia de suicidios, ¿a qué edad son los suicidios? ¿No? ¿Y qué es lo que está pasando? Esto, por ejemplo, que ponía yo en la sociedad, ¿hacia dónde? ¿Qué caminos son los que le prometen al adolescente para cuando es adulto? Si no hay trabajo, si no hay escuela, si no, ¿no? Bueno, ahora con el virus, pero en fin, más actual todavía. Pero habría que ver las condiciones, si es a nivel de la cultura, si es interesante pensarlo como Chiapas específicamente. No sabría, tendría que conocer un poquito el contexto. Desde ahí, una forma, otra dice, observo que la búsqueda de la sexualidad en cuanto a la orientación e identificación es ahora muy, muy activa y con menor represión social. La orientación, ¿a qué te refieres con la búsqueda de la sexualidad en tanto a la orientación?
no es búsqueda de sexualidad, en realidad es el cambio, es la posibilidad de ejercicio de la vida que anteriormente había estado marcada por la represión en la infancia, porque además en la infancia había dado ni siquiera había dado esta posibilidad del ejercicio, y aquí la problemática para el adulto es la posibilidad justamente del ejercicio del adolescente. Entonces, el que pueda elegir sus propios objetos, recuerdo, no sé si esto tiene que ver un poco con Freud decía que lo que él intentaba es que la gente fuera libre, que todos fuéramos libres, y ahora hay tanta libertad que no sabemos qué hacer con ella, ¿no? No sé si va por ahí. La orientación, no sé si orientación sexual te refieres a la elección de objeto, hombre, mujer, homosexual, no, trans, etcétera. Todas esas son posibilidades que se dan dentro, y uno como analista tiene que tener cuidado de no poner sus prejuicios, ¿no? Sino de escuchar exactamente cuáles son los caminos que ha podido encontrar para poder dar cuenta de su propia subjetividad. Son los elementos que encuentra, ¿no? Son la creatividad, digamos, la creatividad, y no solamente a nivel de lo